El ruido llegó primero. Ese sonido suave, casi insolente, de unas ruedas que no tenían necesidad de chirriar porque alguien había pagado para que no lo hicieran. Rosa Amelia Fuentes lo escuchó desde el pasillo norte y supo, antes de verlo, que ese paciente iba a ser diferente. No diferente como el señor Aquino, que lloraba cada noche pidiendo a su esposa muerta. Diferente de otra manera. Del tipo de diferente que pesa. Eran las 7 de la mañana del 3 de octubre y Rosa Amelia ya llevaba 40 minutos dentro del hospital. Estaba cambiando las sábanas de la habitación 14, la única con baño privado, la que olía a pintura fresca porque la administración la mandaba repintar cada vez que llegaba alguien con dinero suficiente para exigirlo. Las sábanas viejas estaban enrolladas en sus brazos cuando la puerta se abrió de golpe. Entró la doctora Patricia Salinas Mora. Detrás de ella, una silla de ruedas de titanio negro que costaba más que el sueldo de Rosa Amelia en todo un año. Y en esa silla, un hombre de unos 30 y tantos años, ancho de hombros, con una camisa blanca sin una sola arruga, y el gesto de quien lleva toda la vida esperando que los demás se aparten. Detrás del hombre en la silla venían dos asistentes de traje gris. Uno cargaba una maleta de cuero, el otro sostenía una tableta electrónica con ambas manos, como si fuera una ofrenda. Rosa Amelia se hizo a un lado. El hombre en la silla la miró de reojo, no a los ojos, a las sábanas. «Eso huele», dijo, sin bajar el tono, sin ninguna incomodidad por decirlo delante de todos. «Sáquelo antes de que yo entre». La doctora Patricia no dijo nada. Rosa Amelia tampoco. Salió con las sábanas apretadas contra el pecho, cerró la puerta sin hacer ruido y caminó hasta el extremo del pasillo norte. Ahí se detuvo. Cerró los ojos. Solo un segundo. El aire del pasillo olía a cloro y a plástico caliente. El olor de siempre. El olor que ya no le molestaba desde hace muchos años. Respiró. Abrió los ojos. Siguió caminando. 12 años de este trabajo le habían enseñado una cosa por encima de todas. Los sentimientos que uno no puede mostrar en el turno de la mañana tienen que guardarse en algún lugar muy pequeño, muy hondo, y recogerse al final del día. Si los dejas sueltos, se te van por todas partes y no alcanzas a hacer bien tu trabajo. Rosa Amelia era muy buena en su trabajo. A las 11 de la mañana, el asistente de traje gris salió de la habitación 14 y la llamó por el pasillo con un chasquido de dedos. Un chasquido, como quien llama a un perro. «Oye, el señor Villanueva necesita que le cambien la almohada. Dice que la de aquí le raspa». Rosa Amelia fue al almacén. Buscó la funda de algodón más suave que tenían, la que guardaban para los pacientes con alergias, y entró a la habitación 14 sin llamar, porque así le habían dicho que lo hiciera el asistente. Rodrigo Villanueva Ríos estaba hablando por teléfono. Ni siquiera la miró. Ella cambió la funda, acomodó la almohada, y ya se iba cuando él tapó el auricular con la mano y dijo, sin dirigirse a ella directamente, sino al aire en general: «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Rosa Amelia se detuvo en el umbral. 12 años. Respondió. «¿Y en 12 años no aprendiste a entrar sin hacer ruido con los zapatos?» Ella bajó la vista a sus zapatos blancos de enfermera. Los mismos de siempre. No habían hecho ningún ruido. «Disculpe», dijo de todas formas. Rodrigo ya había vuelto al teléfono. Esa tarde, la doctora Patricia la llamó a su oficina. Cerró la puerta con cuidado antes de hablar. «Rosa Amelia, quiero pedirte algo. El paciente de la 14 es un hombre importante. Muy importante. Necesito que tengas paciencia con él». «Siempre tengo paciencia, doctora». La doctora Patricia la miró un momento de una manera rara, como si quisiera decir algo más y hubiera decidido no hacerlo. «Sí», dijo al final. «Ya sé que sí». Rosa Amelia recogió el historial del nuevo paciente a las 9 de la noche, cuando el turno vespertino le entregó los archivos actualizados. Era su rutina de siempre. Revisar expedientes, verificar medicamentos, anotar cualquier cambio. Puso el folder de la habitación 14 sobre el escritorio bajo la lámpara pequeña que usaba cuando el resto de la sala de enfermería ya estaba a oscuras. Lo abrió. Rodrigo Villanueva Ríos, 34 años, diagnóstico de ingreso, parálisis funcional en extremidades inferiores, origen por determinar, seguro médico privado, cobertura total. Y debajo, en el campo de familiar de referencia en caso de emergencia, alguien había escrito a mano con bolígrafo azul:
con una letra apretada y pequeña. Hacienda Villanueva, Huamantla. Rosa Amelia leyó esas 3 palabras. Luego cerró el folder. Lo puso sobre el escritorio muy despacio, con los dedos extendidos sobre la tapa, como si necesitara asegurarse de que seguía ahí, de que era real. Sus manos estaban quietas, completamente quietas. Pero en el centro del pecho le había empezado a latir algo que llevaba 22 años dormido. Al día siguiente, a las 6:30 de la mañana, Rosa Amelia ya estaba en el pasillo norte con su carrito de medicamentos, sus guantes de látex y su delantal azul marino. El turno de noche había dejado olor a café quemado y a piso recién trapeado. Las luces del corredor parpadeaban igual que siempre, con ese zumbido suave que Rosa Amelia ya no escuchaba después de 12 años, igual que uno deja de escuchar su propia respiración. La doctora Patricia Salinas la esperaba afuera de la habitación 14. Rosa Amelia, necesito hablar contigo antes de que entres. Dígame, doctora. Patricia bajó la voz aunque no había nadie cerca. El señor Villanueva pidió que tú seas su cuidadora exclusiva durante su estancia. Solo tú. No quiere rotación de personal. Rosa Amelia miró la puerta cerrada. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que sí. Hubo un silencio breve. Rosa Amelia asintió. Está bien. El grupo Villanueva ha ofrecido una donación para renovar el quirófano 2. Patricia dijo esto sin levantar la voz, pero tampoco sin vergüenza. Solo lo dijo, como quien reporta el clima. Necesito que esto funcione. Va a funcionar, dijo Rosa Amelia. Y empujó la puerta. Rodrigo estaba sentado en la cama, con el respaldo elevado al máximo, revisando algo en su teléfono. No levantó la vista cuando ella entró. El café, dijo, señalando la mesita con el mentón. Buenos días, dijo Rosa Amelia. El café, repitió él. Ella lo preparó. Lo puso sobre la mesita de noche. Rodrigo lo miró. Luego la miró a ella, específicamente a sus manos con los guantes puestos. Quite eso antes de tocarlo. Rosa Amelia se detuvo. Los guantes los uso para protegerme, señor. No para protegerlo a usted. ¿Protegerse de qué? De mí. Rodrigo sonrió sin humor. Quite los guantes o quite el café. Ella quitó los guantes. Los dobló sobre el borde del carrito. Acercó la taza con la mano libre y él la tomó sin decir gracias. Esa mañana llegaron 2 residentes a revisar la evolución del paciente. Uno de ellos era el doctor Emilio, un muchacho de no más de 28 años con bata nueva y letra pequeña en el bloc de notas. Rodrigo habló durante 20 minutos seguidos sobre su condición, sus antecedentes, lo que debían y no debían hacer. En algún momento Rosa Amelia se agachó a recoger una toalla del suelo y Rodrigo, sin pausar la conversación, dijo: «La señora de la limpieza, ¿pueden pedirle que espere afuera?» El doctor Emilio levantó la vista de su bloc. «Ella es la cuidadora asignada, señor Villanueva. Está aquí por protocolo». Rodrigo lo miró. Solo eso. Lo miró 2 segundos. «Y yo soy quien paga la renovación de su quirófano», dijo. El doctor Emilio bajó la vista. No volvió a intervenir. Rosa Amelia salió al pasillo y esperó. Escuchó a través de la puerta entreabierta el tono de Rodrigo, tranquilo, preciso, casi aburrido. Como alguien que lleva toda la vida hablando en habitaciones donde los demás callan. Adentro guardó eso, muy adentro. En ese lugar que había construido con paciencia durante 12 años, ladrillo por ladrillo, donde las cosas que duelen no desaparecen pero tampoco sangran. Los días siguientes fueron iguales, pero con variaciones pequeñas que ella registraba sin querer. Rodrigo nunca pedía las cosas, las señalaba, nunca preguntaba, exigía, y nunca la llamaba por su nombre. Cuando era necesario referirse a ella delante de alguien, decía «la cuidadora», o simplemente señalaba en su dirección con 2 dedos. Rosa Amelia le cambiaba las sábanas, le ajustaba los cojines, le llevaba los medicamentos a la hora exacta. Lo hacía todo con la misma velocidad y el mismo cuidado con que lo hacía por cualquier otro paciente, ni más ni menos. Era eso lo que Rodrigo no sabía leer. Interpretaba esa igualdad como servilismo. No entendía que en realidad era algo completamente diferente. Era la forma en que Rosa Amelia se negaba a que él fuera especial. Una tarde, cerca de las 4,
Ella estaba ajustando la almohada detrás de su espalda cuando él habló sin girar la cabeza. Mi padre tuvo una cuidadora en Huamantla. Decían que era muy dedicada. Rosa Amelia siguió acomodando la almohada. Murió sin que nadie le agradeciera nada, continuó Rodrigo. Así terminan todas ustedes. Lo dijo despacio, sin crueldad especial, casi como una observación. Rosa Amelia se enderezó, tomó el carrito y salió de la habitación. En el pasillo norte las luces seguían zumbando igual. El olor a desinfectante era más fuerte cerca de la salida de emergencias. Ella caminó hasta su casillero, el número 19, al fondo del corredor, y buscó la llave en el bolsillo del delantal. Las manos le temblaban, introdujo la llave, falló, la sacó y volvió a intentarlo. Falló de nuevo. Al tercer intento, la mano se fue hacia arriba y tuvo que apoyar la frente contra la puerta metálica fría. Un segundo, solo un segundo, antes de volver a intentarlo. Al quinto intento abrió. Adentro, debajo de una caja de paracetamol y una bolsa de plástico con galletas saladas, había una fotografía, pequeña, doblada por el centro, con los bordes desgastados de tanto doblarla y desdoblarla. Rosa Amelia la sacó. La miró. Nadie pasó por el pasillo. Nadie la vio. Luego la dobló de nuevo con cuidado, la puso en su lugar. Cerró el casillero y se quedó parada ahí un momento, con la llave todavía en la mano. Él había dicho Huamantla. Así, sin saber lo que decía. La doctora Patricia Salinas tenía en su consultorio una planta de plástico encima del archivero. Rosa Amelia la había visto ahí 12 años y nunca le había preguntado por qué alguien prefería una planta falsa a ninguna planta. Ese lunes por la mañana, la doctora le indicó que cerrara la puerta. Siéntate, por favor. Rosa Amelia se sentó en el borde de la silla, con las manos sobre las rodillas. Mira, dijo la doctora Patricia, y acomodó un bolígrafo sobre el escritorio, aunque no necesitaba acomodar nada. He recibido algunos comentarios del señor Villanueva sobre su atención. ¿Qué tipo de comentarios? Dice que a veces eres poco receptiva, que no siempre respondes con la actitud que él espera. Rosa Amelia esperó un momento antes de hablar. ¿Me está pidiendo que tolere que me humille? La doctora Patricia giró la cabeza hacia la ventana. Afuera pasaba una paloma por el borde del alféizar. Se fue rápido. Te estoy pidiendo que pienses en el hospital. La donación cubre el nuevo sistema de oxígeno para la sala pediátrica. Los niños de esa sala llevan 3 meses con equipo prestado. El ventilador del techo giró 2 veces antes de que Rosa Amelia respondiera. Entiendo. Sé que no es justo. No, doctora. No lo es. Se puso de pie. ¿Algo más? La doctora Patricia volvió a mirarla. Abrió la boca, la cerró, movió la cabeza despacio. Eso es todo. Rosa Amelia salió sin hacer ruido con la puerta. Caminó por el pasillo norte con los pasos de siempre, contados, seguros, y entró a la habitación 14 con la misma expresión con que hubiera entrado a cualquier otra habitación en 12 años. Buenos días, dijo. Rodrigo ni levantó la vista del teléfono. 3 horas después, llegó el abogado. Un hombre de traje oscuro con un portafolio de cuero café, el tipo de portafolio que anuncia que el dueño cobra caro. Rosa Amelia entendió que debía salir, pidió permiso para revisar el baño contiguo y Rodrigo agitó la mano en el aire como quien ahuyenta un mosquito. Dejó la puerta apenas entreabierta. No fue intención, o sí lo fue. 12 años en ese hospital le habían enseñado que las puertas entreabiertas guardan más verdad que las cerradas. La voz del abogado llegaba amortiguada pero clara. El SAT ya tiene los estados de cuenta. Todos. ¿Qué tan completos? Suficientes. Necesitas más tiempo, Rodrigo. Mucho más tiempo. ¿Cuánto? Mientras estés aquí, nadie puede citarte formalmente. La incapacidad médica suspende los plazos procesales. Pero si te dan de alta... Rosa Amelia frotó la llave de la regadera con el trapo, aunque no estaba sucia. Escuchó. No entendía todo. Entendía suficiente. El SAT. Los estados de cuenta. Más tiempo. Mientras estés aquí. Guardó las palabras en el mismo lugar donde guardaba los nombres de los medicamentos que los médicos cambiaban sin avisar. Las dosis que no coincidían con los expedientes, los nombres de las familias que lloraban afuera de urgencias sin que nadie les explicara nada. Todo cabía ahí adentro, todo.
Esa noche, en su cuarto de renta a 4 cuadras del hospital, el cuarto con la ventana que daba a un callejón donde los martes pasaba el camión de basura y hacía un ruido de metal que despertaba a todo el bloque, Rosa Amelia marcó el número de su hija. Lupita contestó al segundo tono. «Mamá, ¿pasa algo?» «No, mi amor. Solo quería saber cómo vas con los estudios». «Bien, entregué el trabajo de economía, me fue bien». «¿Segura que estás bien?» Rosa Amelia se recostó en la cama con los zapatos todavía puestos. «Sí». Lupita hizo una pausa corta. «¿Estás bien de verdad o estás bien porque no quieres preocuparme?» «Estoy bien, Lupita». «Mamá». «Que sí. Duerme. Mañana llámame tú, que yo estoy de turno temprano». Colgó. Se quedó con el teléfono sobre el pecho mirando el techo, donde había una mancha de humedad con forma de nada en particular. Era la primera mentira que le decía a su hija en años. No una mentira grande. Solo una omisión del tamaño exacto de todo lo que no sabía cómo decir todavía. Abrió el cajón de la mesita de noche. Adentro, doblada en 4, había una carta manuscrita en papel amarillento. La había escrito años atrás, en una noche parecida a esta, con la misma lámpara, el mismo callejón afuera, la misma sensación de que algo guardado demasiado tiempo empieza a pesar diferente. La primera línea decía: «Lupita, hay algo que tienes que saber sobre el apellido Villanueva». No la terminó de leer. La dobló. La guardó en el cajón. Pero esta vez no cerró el cajón con llave. La tercera semana de octubre llegó con un frío que se metía por las ventanas mal selladas del hospital y se quedaba pegado a los azulejos del pasillo norte. Rosa Amelia notó el cambio de temperatura antes de notarlo en los pacientes. Primero se enfriaban los pasillos, luego las camas, luego los ánimos. Rodrigo Villanueva Ríos había encontrado su ritmo. Ya no gritaba. No hacía escenas que los médicos pudieran consignar en ningún reporte. Había descubierto algo más efectivo: la humillación calculada, la que no deja marca visible, pero sí deja huella. El lunes le devolvió el café. «Sabe a agua de hospital», dijo, sin levantar la vista del teléfono. Rosa Amelia tomó el vaso. No respondió. Salió a tirarlo al fregadero del pasillo y escuchó el líquido caliente golpear el metal. Había preparado ese café 10 minutos antes. Lo había probado. Estaba bien. El miércoles, llamó a la enfermera de turno para que le acomodara la almohada. Rosa Amelia estaba a 1,5 metros de la cama. La enfermera tuvo que cruzar todo el pasillo norte, entrar, acomodar la almohada en 10 segundos y salir. Rodrigo ni las miró a ninguna de las dos. Pero el peor momento fue el jueves. Vinieron 3 hombres a visitarlo. Trajes oscuros, maletines de cuero, el olor a loción cara que no pegaba con los pasillos de hospital. Entraron a la habitación 14 como si entraran a una sala de juntas. Rosa Amelia estaba revisando la hoja de medicamentos junto a la puerta. Rodrigo los señaló con un gesto casual de la mano. «Ella es parte del servicio», dijo. «Pueden hablar con libertad». Los 3 hombres ni la miraron. Rosa Amelia salió. Caminó hasta el fondo del pasillo norte, se detuvo junto a la ventana que daba al estacionamiento y apretó el folder de registros contra el pecho hasta que el cartón le marcó los dedos. El doctor Emilio Garza, que había escuchado todo desde la puerta de la habitación de al lado, la alcanzó en menos de un minuto. «No tiene derecho», le dijo en voz baja. Rosa Amelia tardó un momento en responder. «Ningún paciente tiene derecho», dijo. «Pero algunos tienen poder. No es lo mismo». El doctor Emilio no supo qué contestar. Ella tampoco agregó nada. Era la frase más larga que había pronunciado en días. Fue en esa misma semana cuando empezó a fijarse en la silla. 12 años cuidando pacientes con lesiones medulares reales te enseñan cosas que ningún libro resume en un capítulo. Te enseñan cómo se tensan los músculos de alguien que lleva semanas sin usarlos. Cómo cambia la piel sobre los muslos cuando la circulación se vuelve pasiva. Cómo aparecen los espasmos involuntarios, casi siempre en las noches, casi siempre en los pies, como pequeños recordatorios de que el cuerpo sigue intentando funcionar aunque el cerebro ya no le mande la señal correcta. Rodrigo no tenía espasmos. Sus muslos no mostraban la atrofia típica de alguien que llevaba 3 semanas sin caminar. La piel seguía igual que el primer día, firme, uniforme,
sin el moteado rosado que aparece cuando la sangre empieza a acumularse por inactividad. Rosa Amelia anotó todo en su cabeza. No en ningún papel. Y entonces llegó el martes por la tarde. Ella estaba acomodando el carrito de materiales frente a la habitación 14. La puerta estaba casi cerrada, pero no del todo. Rodrigo no sabía que ella estaba ahí. Algo cayó al suelo. Un bolígrafo, quizás. O el control del televisor. Rodrigo extendió el pie derecho. Lo deslizó por el suelo. Empujó el objeto unos 15 centímetros hacia él. Y luego volvió a colocar el pie exactamente donde había estado, como si lo hubiera ensayado. Rosa Amelia siguió acomodando el carrito. No hizo ningún ruido. No se movió más rápido ni más despacio de lo normal. Terminó lo que estaba haciendo y empujó el carrito hacia el siguiente cuarto. Esa noche no pensó en el testamento, ni en don Ernesto, ni en el cajón sin llave. Pensó en ese pie moviéndose solo en la penumbra de la habitación 14, con la precisión tranquila de alguien que lleva semanas practicando cómo no moverse. El 28 de octubre, a las 2 de la madrugada, Rosa Amelia regresó al hospital. Había olvidado el teléfono en el casillero del vestidor. Lo necesitaba porque Lupita le había prometido llamar antes de dormir, y esa llamada todavía no había llegado. El pasillo norte estaba apagado, salvo por la luz de emergencia verde que zumbaba levemente junto a la salida. Rosa Amelia caminó despacio, sin hacer ruido, con las suelas de goma de sus zapatos absorbiendo cada paso. Entonces vio la línea de luz. Bajo la puerta de la habitación 14. Se detuvo. La puerta estaba entreabierta, solo unos centímetros. Rodrigo Villanueva Ríos estaba de pie junto a la ventana. Las manos apoyadas en el alféizar. La vista fija en la calle de abajo. La espalda recta, los hombros sueltos, el peso distribuido en los dos pies con la naturalidad de alguien que lleva toda la vida caminando. La silla de ruedas estaba vacía a 2 metros de él. Rosa Amelia no respiró. 1. 2 segundos. 3. Rosa Amelia retrocedió un paso. Luego otro. Las suelas de goma hicieron su trabajo. No hubo ruido. La línea de luz bajo la puerta de la habitación 14 siguió ahí, quieta, sin saber que alguien la había visto. Rodrigo tampoco se movió. Seguía mirando la calle desde la ventana, las manos en el alféizar, la espalda recta. Un hombre perfectamente de pie en un hospital que creía que no podía caminar. Rosa Amelia llegó al casillero, recogió su teléfono y salió del edificio. Afuera hacía frío. El tipo de frío de Tlaxcala en octubre que no avisa, que entra por el cuello y se queda. La farola de la parada del camión echaba una luz naranja que lo teñía todo del mismo color, las banquetas, las manos, el humo del propio aliento. Se sentó en la banca de metal. No llamó a nadie. Por un momento, el impulso fue tan claro que casi sacó el teléfono. Marcarle a la doctora Patricia. Decirle: venga ahorita, véalo usted misma. O grabarlo con la cámara. Dejar constancia. Eso que se llama prueba. Pero se quedó con el teléfono en la mano sin desbloquearlo. Llevaba 12 años en el hospital. 12 años viendo a personas en el peor momento de sus vidas. Y había aprendido algo que ningún manual de cuidados enseña. Que exponer a alguien cuando está escondido no siempre es justicia. A veces es solo venganza con otro nombre. La diferencia entre las dos cosas es pequeña, pero existe. Y Rosa Amelia la conocía. Rodrigo Villanueva Ríos estaba escondido de algo más grande que ella. Lo sabía sin poder explicarlo. Nadie finge estar paralítico durante 4 semanas por capricho. Nadie aguanta las inyecciones, los sondeos, los análisis, el aburrimiento de un cuarto de hospital provincial, por puro gusto. Había algo ahí afuera que lo asustaba más que la silla de ruedas. Eso no lo hacía buena persona. No borraba ni una sola de las humillaciones de las últimas semanas. Pero cambiaba el cálculo. El camión de las 2 de la mañana pasó sin detenerse porque Rosa Amelia no hizo la señal. Se quedó mirando las luces traseras hasta que desaparecieron en la curva. Luego se levantó y caminó las 6 cuadras hasta su cuarto de renta. La llave entró en la cerradura con el mismo sonido oxidado de siempre. Adentro olía a ropa lavada y a la vela de canela que Lupita le había regalado el mes pasado, ya casi consumida. Rosa Amelia no encendió la luz grande, solo el velador.
Fue directo al cajón de la mesita de noche. La carta estaba donde siempre, doblada en 3 partes, metida dentro de un sobre de papel manila que ya había perdido el color. La había sacado muchas veces a lo largo de los años. Siempre la leía hasta la mitad. Siempre llegaba al mismo punto y la doblaba de nuevo. Esta noche la desplegó entera. La letra de su madre era apretada, inclinada hacia la derecha, con las R's angulosas. Rosa Amelia la fue leyendo despacio, en voz baja, como si las palabras necesitaran aire para existir. Las partes que ya sabía de memoria pasaron rápido. Llegó al párrafo que siempre había dejado pendiente, y leyó la última línea. Tu abuelo se llamaba Ernesto Villanueva. Nunca nos reconoció, pero dejó algo escrito. El notario Castellanos, en Tlaxcala, lo sabe. Dobló la carta. La vela de canela chisporroteó una vez y se apagó sola. Rosa Amelia se quedó sentada en el borde de la cama con el sobre entre las manos. En la calle pasó un perro ladrando a algo invisible. Adentro, el silencio era del tipo denso, del que pesa, Ernesto Villanueva, el mismo apellido, lo había leído 22 años antes y lo había guardado porque no supo qué hacer con ello, porque tenía 26 años y un bebé de meses y suficiente con sobrevivir, porque el apellido era de otra gente, de otra vida, de otro mundo que no le pertenecía. Pero ahora ese apellido estaba en la habitación 14 del mismo hospital donde ella trabajaba, durmiendo en una cama que ella tendía, siendo atendido por unas manos que, sin que ninguno de los dos lo supiera, cargaban la misma sangre. Puso el sobre en la mesita, apagó el velador, y antes de que el sueño llegara, tomó una decisión que era tan sencilla y tan enorme al mismo tiempo que casi no cabía en un pensamiento. Mañana iba a llamar a la notaría Castellanos. Por primera vez en 22 años. A ver qué sabía el notario que su madre había creído necesario mencionar con nombre y apellido en la última carta que le escribió antes de morir. El patio trasero del hospital olía a tubería oxidada y a cemento húmedo. Había una jardinera rota en una esquina, con tierra seca y un único cactus que nadie había plantado a propósito. Rosa Amelia se sentó en el bordillo de concreto, sacó su teléfono y buscó el número que había copiado a mano en una hoja del cuaderno de Lupita. Notaría Castellanos. Calle Juárez, número 42. Centro de Tlaxcala. Marcó. Sonó 3 veces. Notaría Castellanos, buenas tardes. Era una voz de hombre mayor, directa, sin adornos. Buenas tardes, dijo Rosa Amelia. Se aclaró la garganta. ¿Podría hablar con el licenciado Germán Castellanos? Con él habla. Rosa Amelia respiró una vez. Mi nombre es Rosa Amelia Fuentes. Soy hija de Consuelo Fuentes Reyes, que en paz descanse. Silencio. 1, 2, 3, 4. 4 segundos exactos. Rosa Amelia los contó mirando el cactus. Señorita Fuentes, dijo el notario al fin, y su voz no sonó sorprendida. Sonó aliviada, como quien suelta algo muy pesado que ha cargado demasiado tiempo. Llevo 22 años esperando esta llamada. A Rosa Amelia le pesaron los hombros. No de golpe, sino despacio, como cuando uno se da cuenta de que ha estado cargando algo sin saberlo. ¿Qué dice el documento?, preguntó. Sin rodeos. No tenía tiempo para rodeos. Don Ernesto Villanueva Padilla, comenzó el notario con la precisión de quien ha repetido una cosa muchas veces en su cabeza. Dejó un testamento manuscrito, reconocido ante esta notaría el 16 de marzo, hace 22 años. En él la reconoce a usted como hija suya, nacida de la unión con su madre. Y le otorga una participación del 30% en la Hacienda Villanueva, ubicada en el municipio de Huamantla, así como asientos en el Consejo de Administración del Grupo Villanueva, como heredera reconocida. Rosa Amelia no dijo nada por un momento. Una paloma aterrizó en la jardinera rota y la miró como si esperara algo. ¿Por qué no me buscaron antes? Porque don Ernesto lo prohibió expresamente, respondió Castellanos. El documento tenía una condición singular. Debía leerse únicamente si usted lo solicitaba de manera voluntaria. Jamás antes. Él quiso que fuera una elección de usted, señorita. No una imposición. Eso no lo esperaba. Que un hombre que nunca se presentó como padre hubiera pensado tanto en su libertad de elegir. ¿Rodrigo Villanueva sabe que existe ese documento? Otra pausa. Más corta.
Hay indicios de que sí. No puedo confirmarle más por esta vía. Rosa Amelia cerró los ojos un segundo. En el pasillo interior del hospital se oyó el carrito de medicamentos rodando sobre el linóleo, el sonido familiar y constante que marcaba sus días. Licenciado, dijo despacio. Necesito unos días. Antes de que usted venga o haga cualquier movimiento, necesito unos días. Señorita Fuentes. La voz del notario era tranquila, como agua que no tiene prisa. El documento lleva 22 años esperando. Puede esperar unos días más. Cuando usted diga, yo estoy. Colgó. Rosa Amelia se quedó con el teléfono en la mano, mirando el cactus verde y solitario que nadie había plantado a propósito y que de algún modo había sobrevivido ahí. Volvió a la habitación 14 a las 4 de la tarde, empujando el carrito con las bandejas de la merienda. La persiana, dijo Rodrigo sin mirarla, con el tono de quien le habla a una pared. Ahorita. Rosa Amelia bajó la persiana. El cuarto se llenó de una luz anaranjada y suave. Rodrigo tomó su vaso de agua. Bebió. Lo dejó en la mesita con un golpe seco, que era su forma habitual de no decir gracias. Ella le acomodó la almohada. Le preguntó si quería que le subieran algo caliente para cenar. Él respondió que el caldo del día anterior había sabido a cartón y que no quería repetir la experiencia. Le digo a cocina que preparen algo diferente, dijo ella. Y salió. Lo que había cambiado entre el día anterior y ese momento era invisible por completo. Rodrigo Villanueva no lo notó. Nadie lo habría notado. Rosa Amelia se movía igual, hablaba igual, bajaba persianas y acomodaba almohadas con las mismas manos de siempre. La diferencia era que ahora ella sabía quién era. Y eso lo cambiaba todo sin mover nada. El 4 de noviembre, a las 9 de la mañana, 2 hombres de traje gris entraron por la puerta principal del Hospital Regional de Tlaxcala. Uno llevaba un portafolio de cuero negro. El otro se detuvo en la recepción y mostró una identificación plastificada con fotografía y escudo oficial. Buscamos al señor Rodrigo Villanueva Ríos, dijo. Soy el inspector Marcos Treviño, del Servicio de Administración Tributaria. La recepcionista los miró. Miró la identificación. Levantó el auricular interno. El inspector Treviño había llegado. La doctora Patricia Salinas recibió al inspector Treviño y a su colega en su consultorio del primer piso. Era un cuarto pequeño, un escritorio de madera oscura, 2 sillas para visitas, un archivero metálico con una esquina abollada. Olía a café frío y a papel húmedo. La doctora se sentó derecha. Cruzó las manos sobre el escritorio. Señor inspector, dijo. El señor Villanueva ingresó el 3 de octubre con diagnóstico de paraparesia secundaria a traumatismo vertebral. Todo está documentado en su expediente clínico. ¿El diagnóstico fue verificado de manera independiente por su equipo?, preguntó Treviño. La doctora abrió levemente la boca. La volvió a cerrar. Los estudios de imagen fueron traídos por el paciente desde Ciudad de México. Nosotros los integramos al expediente y procedimos con el protocolo de atención. ¿Sin validación propia? En hospitales de segundo nivel, señor inspector, no siempre contamos con los recursos para repetir estudios costosos cuando el cuadro clínico es consistente con la documentación presentada. Treviño asintió despacio. Escribió algo en su libreta sin prisa. Su colega, que no había dicho nada, miraba el archivero. Necesitamos hablar con la cuidadora asignada, dijo Treviño. La doctora Patricia levantó el auricular del teléfono fijo. Que pase Rosa Amelia Fuentes, dijo. Rosa Amelia entró al consultorio 2 minutos después. Traía el uniforme azul marino de siempre. Las manos sueltas a los costados. Se sentó en la silla que le indicaron. El inspector Treviño la miró un momento antes de hablar. Era un hombre de frente amplia y ojos quietos que no parpadeaban con frecuencia. Señora Fuentes, dijo. Lleva usted varias semanas atendiendo al paciente de la habitación 14. Desde el 4 de octubre, respondió Rosa Amelia. ¿Ha observado usted alguna inconsistencia en el cuadro clínico del señor Villanueva? El consultorio quedó en silencio. El reloj de pared marcó un segundo. Luego, otro. La doctora Patricia no la miró. Miró el escritorio. Rosa Amelia conocía ese silencio. Lo había habitado muchas veces. Cuando un médico le preguntaba si el paciente había comido y ella sabía que no. Pero el paciente le había pedido que no dijera nada.
Siempre había dicho la verdad. Era su regla más vieja. Y ahora, en ese cuarto con olor a café frío, pensó en Rodrigo Villanueva levantado en el pasillo oscuro a las 2 de la madrugada. Pensó en su cara iluminada desde abajo por la luz de su teléfono. Pensó en sus palabras del primer día. Personas como usted mueren sin que nadie les agradezca nada. Pensó en todo eso. Y eligió. He observado que el señor Villanueva tiene períodos de dolor intenso que lo hacen muy difícil de tratar, dijo. Su voz salió pareja, sin grietas. Es un paciente complicado. Hizo una pausa corta. No he observado nada que contradiga su diagnóstico. El inspector Treviño la estudió durante 3 segundos exactos. Luego escribió algo en su libreta. Cerró la tapa con un golpe suave. Gracias, señora Fuentes. Rosa Amelia se levantó. Asintió hacia la doctora Patricia. Salió del consultorio. En el pasillo, el aire olía a desinfectante de pino. Era el mismo olor de siempre, pero esa mañana le llegó distinto, más fuerte, como si el pasillo lo hubiera concentrado todo para ese momento. Sus manos no temblaban. Eso también era distinto. Las otras veces, las manos le temblaban por el miedo, ahora le pesaban. Eran el peso de una decisión tomada con los ojos abiertos, sin que nadie la empujara, sin que nadie se lo pidiera. Había protegido a un hombre que no la merecía. Y lo sabía. Y lo había hecho igual. Caminó hacia el pasillo norte. Sus pasos resonaban en el linóleo. La hilera de tubos fluorescentes zumbaba por encima de su cabeza, con ese ronroneo bajo que ella ya no escuchaba después de 12 años, pero que esa mañana volvió a escuchar. Entonces oyó otros pasos detrás de ella. Se detuvo. Se dio vuelta. Rodrigo Villanueva Ríos estaba de pie en el centro del pasillo. Sin la silla de ruedas. Con el camisón del hospital y los pies descalzos sobre el linóleo frío. Mirándola. Nadie más en el pasillo. Solo él y ella y el zumbido de los tubos de luz. Rodrigo no dijo nada. Rosa Amelia tampoco. Rodrigo tenía la mano apoyada en la pared. Los nudillos blancos. Los pies descalzos sobre el linóleo y las piernas que vibraban levemente, como si el esfuerzo de mantenerse erguido le costara más de lo que había calculado. Rosa Amelia lo miraba sin moverse. El zumbido de los tubos fluorescentes llenó el silencio entre ellos durante varios segundos. Luego Rodrigo habló. ¿Por qué? Solo eso. 2 sílabas. Sin la voz de siempre, sin el filo que durante 4 semanas había usado para cortarla delante de médicos y enfermeras. Una voz distinta. Pequeña, casi. Rosa Amelia no necesitó pensar la respuesta. Porque nadie merece ser destruido por lo que esconde. Solo por lo que hace. Hizo una pausa de 1 segundo. Y usted ha hecho suficiente. Rodrigo parpadeó. Algo cruzó su cara, rápido, antes de que pudiera controlarlo. No era vergüenza todavía. Era algo anterior a la vergüenza. Algo que los hombres como él raramente reconocen porque casi nunca lo sienten. La sensación de haber sido vistos. Dio un paso hacia ella. No fue un paso amenazante. Fue el paso torpe de alguien que no sabe a dónde poner el peso del cuerpo ni del momento. ¿Qué quiere de mí? Rosa Amelia lo miró a los ojos. Ojos oscuros, cansados, que llevaban semanas mirando el techo de la habitación 14, como si el techo pudiera darle respuestas. Nada que usted pueda darme hoy. Rodrigo abrió la boca. La cerró. El olor a desinfectante del pasillo era más fuerte esa mañana, o quizás era que ninguno de los dos había respirado bien en varios segundos. Rosa Amelia dio media vuelta. Entró a la habitación 14 sin apresurarse. La silla de ruedas Ottobock estaba junto a la cama, exactamente donde él la había dejado. La tomó por los mangos, la sacó al pasillo, la orientó hacia donde Rodrigo seguía de pie y la empujó con cuidado. La silla rodó sola sobre el linóleo. Recorrió 3 metros en silencio y se detuvo a los pies de Rodrigo con un suave golpe de rueda contra el suelo desnivelado. Rosa Amelia ya había vuelto a caminar en dirección a la sala de curaciones. No miró atrás. Rodrigo se quedó de pie junto a la silla durante un rato que no supo medir. Luego se sentó en ella despacio, sin apretar los frenos, dejándose caer como alguien que ya no recuerda exactamente para qué sirve cada cosa. A las 4 de la tarde, el teléfono del área administrativa sonó con una notificación de correo electrónico.
La doctora Patricia Salinas Mora leyó el asunto 2 veces antes de abrir el mensaje. Luego lo cerró. Luego lo abrió otra vez. La donación del Grupo Villanueva había sido cancelada. Efectivo inmediato. Sin explicación en el cuerpo del correo, solo la firma del abogado de Rodrigo y una fecha de rescisión que era ese mismo día. Patricia bajó por las escaleras en lugar de tomar el elevador. Llegó al casillero del personal auxiliar con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Rosa Amelia estaba ahí, guardando un par de guantes usados en la bolsa de residuos, con la calma metódica de siempre. «Perdimos la donación», dijo Patricia. La voz mezclaba rabia y algo que se parecía a la culpa, aunque Patricia no lo habría llamado así. «El sistema de oxígeno pediátrico no se va a renovar». Rosa Amelia cerró el casillero. El metal resonó contra el marco con un golpe seco. «Lo sé», dijo. Patricia la miró. Esperó que dijera algo más. Que se justificara. Que explicara qué había pasado esa mañana en el pasillo norte, porque 3 enfermeras le habían contado versiones distintas y ninguna cuadraba. Rosa Amelia no explicó nada. Recogió su carpeta de registros y caminó hacia la sala pediátrica. Adentro había 3 niños con mascarillas de oxígeno. El del rincón, un niño de tal vez 6 años, tenía la almohada torcida y llevaba un rato moviendo la cabeza para acomodarse sin lograrlo. Rosa Amelia entró, ajustó la almohada, revisó el flujo del oxígeno en cada cama y luego se quedó un momento de pie junto a la ventana. Afuera, el estacionamiento del hospital estaba casi vacío. La silla de ruedas Ottobock ya no estaba donde la había dejado. El 7 de noviembre amaneció con un frío que se metía por las rendijas de las ventanas del hospital. Rosa Amelia llegó a las 6 de la mañana, como siempre, pero esa mañana no fue primero a la sala de cuidadoras. Fue al baño del pasillo norte, abrió el grifo del agua fría y se mojó la cara despacio, 2 veces. Luego se miró en el espejo un momento y salió. A las 9 marcó al número que tenía guardado desde hacía 22 años. Germán Castellanos contestó al segundo timbre. «Señor Castellanos, soy Rosa Amelia Fuentes, estoy lista». Hubo una pausa corta. «¿Dónde?» «Hospital Regional de Tlaxcala, el patio trasero. Venga a las 11. Ahí estaré». Colgó. Dobló el teléfono entre las manos un segundo, luego lo guardó en el bolsillo del delantal. A las 10:40, la enfermera de turno se asomó a la puerta de la sala de registros. «Rosa Amelia. El de la 14 está en recepción», pidió el alta voluntaria. «Está firmando ahorita». Rosa Amelia no levantó la vista del folder que tenía en la mano. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?» «Como 10 minutos. Hágame un favor». Ahora sí levantó la vista. «Dígale que hay un protocolo de salida, que tiene que firmarlo con la cuidadora asignada antes de irse, que es obligatorio». La enfermera la miró. «¿Es obligatorio?» «No, pero dígaselo igual». La enfermera asintió y se fue sin preguntar nada más. Llevaba un mes viendo cosas que prefería no entender. A las 11:05, Germán Castellanos entró por la puerta lateral del hospital con una carpeta de cuero marrón bajo el brazo. El cuero estaba gastado en las esquinas y tenía una mancha vieja cerca del cierre que nunca salió. Rosa Amelia lo recibió en el patio trasero, junto a las tuberías de agua caliente que cruzaban la pared exterior. Olía a óxido y a tierra húmeda de la noche anterior. «Gracias por venir», dijo Rosa Amelia. «Llevo 22 años esperando que me llamara», dijo Germán Castellanos. Lo dijo sin drama. Como un hombre que simplemente registra un hecho. 3 minutos después, apareció Rodrigo en la puerta del patio. Traía una maleta pequeña de ruedas. Iba caminando. Cuando vio al notario, se detuvo. Germán Castellanos lo miró con la calma de alguien que ha ensayado ese momento muchas veces. «Señor Villanueva, qué coincidencia que esté aquí. Tengo algo que leerles a usted y a la señorita Fuentes juntos». Su padre fue muy específico al respecto. Rodrigo no dijo nada. Miró a Rosa Amelia. Rosa Amelia lo miró a él. Era la primera vez en 5 semanas que ninguno de los dos estaba fingiendo algo. Germán Castellanos abrió la carpeta. Las hojas adentro estaban amarillentas en los bordes, pero el texto seguía siendo legible. Leyó despacio, pronunciando cada nombre completo con la precisión de alguien que sabe que las palabras tienen consecuencias legales. Leyó la fecha.
Leyó el nombre de don Ernesto Villanueva Reyes. Luego llegó a la cláusula principal y su voz no cambió de tono. Reconozco como hija mía, nacida de mi unión con la señora Consuelo Fuentes de Huamantla, a Rosa Amelia Fuentes, y le otorgo en herencia el 30% de la hacienda Villanueva y representación en el Consejo del Grupo Villanueva, con los mismos derechos que cualquier heredero legítimo. Una tubería vieja crujió en la pared. Afuera, en el estacionamiento, alguien arrancó un motor. Nadie en el patio habló durante varios segundos. Rodrigo tenía la mano sobre el asa de su maleta. Los nudillos se le habían puesto blancos. Cuando por fin habló, la voz no tenía el barniz de siempre. Era una voz sin capas. ¿Cuánto tiempo lo sabías? Rosa Amelia no dudó. Toda mi vida. Y tú llevas semanas sabiéndolo también. Rodrigo no lo negó. Germán Castellanos cerró la carpeta con cuidado y la sostuvo con las dos manos, como si todavía pesara algo. Rodrigo no respondió de inmediato. Miró el suelo del patio. Ese linóleo color hueso con una grieta diagonal que cruzaba de pared a pared. Luego levantó la vista hacia Rosa Amelia. ¿Por qué me protegiste? Ella tardó un momento en contestar. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien se la preguntaba en voz alta. Porque era lo correcto. Igual que cambiar sábanas a las 3 de la mañana. Rodrigo soltó el asa de la maleta. Se quedó con los brazos a los lados, sin saber qué hacer con las manos. Germán Castellanos dio un paso atrás, discreto. Ese gesto era suyo, de ellos dos. No soy tu enemigo, dijo Rodrigo, y la frase sonó más a pregunta que a declaración. Rosa Amelia lo miró sin dureza. Nunca lo fuiste. Eras un hombre asustado en una silla de ruedas que no necesitabas. Rodrigo tomó su maleta. Cruzó el patio sin escolta, sin asistentes, sin el teléfono pegado a la oreja como los primeros días. La puerta de la recepción del hospital hizo un chasquido metálico al cerrarse detrás de él. Germán Castellanos se ajustó los lentes. Los documentos llegan al consejo mañana a primera hora. Rosa Amelia asintió. Eso era todo. No había música. No había discurso. Solo un notario de 67 años con una carpeta y una mujer de 48, con el uniforme del hospital todavía puesto. A la mañana siguiente, Rosa Amelia llegó al hospital a las 6. Cambió sábanas en la sala 2. Ajustó una almohada que se había resbalado durante la noche. Le llevó café a don Aurelio, el anciano de la sala 3 que nunca tenía visitas. El café olía a plástico barato, como siempre, pero don Aurelio lo recibió con las dos manos como si fuera algo precioso. A las 12 sonó su teléfono en el pasillo norte. Era Germán Castellanos. Rosa Amelia. El consejo votó, 7-1. El fluorescente del pasillo parpadeó una vez. Ella se apoyó contra la pared. ¿Y Rodrigo? Destituido como presidente del Grupo Villanueva. Hoy mismo. ¿Lo sabe él? Ya lo sabe. Colgó. Se quedó un momento quieta, mirando el pasillo. El linóleo con grietas. El carrito de medicamentos al fondo. El olor a desinfectante de siempre, que ya no le molestaba porque hacía 12 años que era el olor de su vida. Marcó a Lupita. El teléfono sonó 2 veces. ¿Mamá? ¿Todo bien? Sí. Lupita. Tengo que contarte algo sobre tu abuelo. Silencio al otro lado. Breve. ¿Qué abuelo? Rosa Amelia respiró. El que nunca conociste. Se llamaba Ernesto, y resulta que también era el tuyo. Su voz no tembló. Rodrigo Villanueva Ríos salió del Hospital Regional de Tlaxcala pasadas las 10 de la mañana con una maleta de ruedas y los zapatos de cuero que había traído el 3 de octubre. No había escolta. No había chofer esperando en la puerta. Había un taxi amarillo que él mismo había pedido desde su cuarto. El taxista no lo reconoció. Le preguntó si iba a la central de autobuses. Rodrigo dijo que sí. El taxista puso la radio y no habló más. Tlaxcala pasó por las ventanas. Un mercado, una iglesia, una panadería con el letrero a medio caer. Cosas que Rodrigo había visto antes desde la ventanilla de un vehículo blindado sin detenerse a mirarlas. En el hospital, Rosa Amelia dobló la última sábana del turno y la puso sobre la cama de la habitación 14, ya vacía. La tela olía a jabón institucional. La estiró con cuidado, sin arrugas, como hacía con todas.
Nadie pierde el apellido de golpe. Lo va soltando, como se suelta un asa cuando los nudillos ya no aguantan. Lo que queda después no es vacío. A veces es, simplemente, la persona que siempre estuvo debajo.